Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión con imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está la señal de Boreal Televisión. Licenciado, usted decía ahorita que si el documento es atacado en falsedad por ante la jurisdicción de primer grado y si la otra parte no hace valer sus reclamos en tiempo oportuno por ante esa jurisdicción, podrían excluir el documento de repente, pero la parte tiene un recurso de apelación, la parte perjudicada tiene un recurso de apelación, que en la corte entonces podría otra vez reintroducir ese documento y hacer esa petición, porque yo entiendo que aun cuando el juez haya decidido sacar el documento del expediente, el único medio de que dispone para saber si esa firma es falsa o es una firma original es una prueba científica, caligráfica. Sí, fíjese, hay una situación, ya les decía que muchos abogados utilizan ese procedimiento incidental de inscripción en falsedad para de manera técnica favorecerse o dilatar de un documento que no es falso, de un documento cuya falsedad no es cierta. Pero en ocasiones, como no hay experticio caligráfico, porque quizás ese documento que se arguye de falsedad no atacaba la firma, probablemente ni el contenido del documento, quizás alguna formalidad pura y simple, y muchas veces se da en los casos de los actos auténticos, como el pagaré notarial, muchos notarios no le ponen el número de acto o no le ponen un número de folio. Número de acto y número de folio que la misma ley 140 en los artículos 36 y siguientes lo contempla como una especie de archivo para organizar el protocolo notarial. O pudiera diferir entre una cifra numérica en letra y a continuación la cifra en número, que una sea diferente de la otra, pueden agarrarse de ese detallito que no es un motivo de nulidad. Pudiera ser ese, sí, que es una cuestión formal, de que en letra dice un monto y en número dice otro monto. Exacto. Entonces, como hasta cierto punto, ahí hay formalmente alguna contradicción, si se quiere, y atacan ese acto, que probablemente es auténtico, pero ¿qué sucede? Que los artículos 1317 y siguientes del Código Civil contempla que cuando se ataca un acto auténtico por alguna irregularidad de forma, si el acto está firmado, que es la parte que autentica el documento, si puede perder la condición de acto auténtico por esa irregularidad de forma, no así deja de valer como prueba y como documento. Porque ¿qué es lo que le da autenticidad a ese documento? Más que la irregularidad de forma, es que esté firmado por las ambas partes. Y si ambas partes firmaron el documento y no hay una prueba caligráfica que diga que el documento es falso, únicamente porque una suma se dijo en letra y otra suma se dijo en número, pudiéramos entender entonces que el juez tiene la facultad, si bien de acoger lo que tiene que ver la inscripción en falsedad por un error formal, por una cuestión meramente irregular en cuanto a la forma, si eso es cierto, tampoco deja de ser cierto que el juez no lo va a descartar por esa situación bajo el hecho de que el documento no constituye una prueba razonable. No, tiene que tener validez, porque lo que hace es que de auténtico pasa a ser acto bajo firma privada. Efectivamente. Pero sigue teniendo valor, porque está firmado por las partes. Así lo contemplan los artículos 1317, 1318 y 1319 del Código Civil. Porque el Código Civil es el texto de consulta. El Código de Procedimiento Civil es el texto que regulariza el procedimiento. Traza el procedimiento. Traza el procedimiento. Entonces, si el 214 y siguiente dice a usted qué hacer, cómo hacerlo, bueno, lo único que está haciendo es encaminando el procedimiento para decirle a la otra parte que si alguien entiende que debe pronunciarse sobre, o arguir más bien,
sobre la falsedad de algún documento, hay un procedimiento que lo regula el Código de Procedimiento Civil y notificará por acto de alguacil a la otra parte, quien podrá por sí mismo o por apoderado especial procurar establecer que ese documento él va a hacerse servir de él para establecerle a la parte que arguye la falsedad de que ese documento es legítimo. Entonces, Exacto. hay un procedimiento de 3 fases. La primera fase discute la seriedad Sí. de las motivaciones que tenga que ver con las presuntas inscripciones en falsedad. La segunda fase tiene que ver con si es admisible o no esas presuntas o ese procedimiento. Pero con pruebas, porque Sí. tendría Y ya la tercera fase Sí. tendrá que ver con los medios de prueba, efectivamente. de si es o no pertinente declarar falso, decir, o no falso, porque la palabra no es declarar falso. Cuando un documento, cuando se inscribe en falsedad, no declaran falso el documento. No, Lo que hacen es que lo excluyen del proceso. correcto. Y si lo excluyen del proceso, pues no hay la necesidad de declarar si es falso o no. Ahora bien, si hay una experticia caligráfica que demuestre que ese documento adolece de alguna falsedad material, pues entonces lo más que va a hacer el juez es excluirlo. Eso es lo más que va a hacer. Ahora bien, habría que demostrarlo, porque no es que yo digo que es falso. Es que todo aquel que alega un hecho de injusticia debe probarlo. Tiene que probar. Y el Sí. juez puede entender que si no hay una seriedad sobre esa inscripción en falsedad, pues evidentemente que podrá declararlo inadmisible. Sí. Y todavía se declare, o el abogado declare, y no te ha debidamente apoderado, o como dicen los artículos 214 y siguientes, porque el 217 sobre todo, que debe ser una procuración especial, porque hay que tener un poder, Sí. porque usted no es parte, usted es lo que es el abogado. Pues entonces, siendo así, pudiera declararse inadmisible esa inscripción en falsedad y quizás no llegar a establecer si el documento es o no falso. Y si se admite, pues evidentemente en la tercera etapa se establecerá con los medios de prueba si ciertamente hay fundamentación legal para sostener que ese documento debe ser excluido por inscripción en falsedad como incidente civil o no. Vamos a suponer que sí. Entonces la parte afectada tendrá la oportunidad de recurrir esa sentencia y demostrar si tiene razón o no para que pueda revertirse esa sentencia de inscripción en falsedad que se interpuso de forma incidental. De ahí la importancia que todo abogado que es apoderado en un caso, en una demanda, lo primero que debería hacer es suscribir un poder con su cliente por situaciones como esta que pudieran darse en el proceso y que son situaciones imprevistas. Le atacan un documento, entonces usted no es un apoderado, el abogado contrario va a tomar esa debilidad. No, y otra situación Sí. que el poder tiene que darse en sentido Sí. general, porque tiene que darse, porque muchos abogados van a los tribunales a postular por alguien Sí. y tienen un mandato, probablemente verbal, pero un abogado aparece y dice, no, magistrado, nosotros vamos a solicitar que sea declarada inadmisible la demanda porque por falta de interés o por falta de poder para actuar en justicia. Sí. Porque ese abogado que está dando calidad por el señor fulano de tal, no está apoderado, Exacto. no tiene poder. Quizás tiene un mandato Pero está el de poder representación, fue allí. y el a llamado decir- poder ad litem. No, porque es que el Código Civil habla del poder por escrito. Sí, Y sí, también sí. habla, uno le llama poder cotalito, y también habla del mandato. Correcto. Sus artículos 1784 y siguiente. Habla del mandato. Entonces, usted puede decir como abogado, sí, yo vengo a representar a fulano porque me apoderó, me dio un mandato. Pero ¿y si una de las partes dice que usted no tiene calidad para sostener allí alguna representación porque usted no tiene poder? ¿Cómo puede un abogado entonces decir que representa a fulano de tal si no tiene el poder a mano?
Es un detalle pudieran importante. tomarle algún medio de inadmisión de esa demanda. Sí, que queda a la apreciación soberana del juez. Y los jueces pudieran decir, bueno, Sí. que en materia civil, como el papel es pasivo, Sí. el juez no se va a inventar un medio de inadmisión. Al juez hay que solicitárselo. Efectivamente. Así establecen los artículos 44 y y siguientes. fallan por lo que le piden las partes. Sí, porque hay una especie como de justicia rogada. Exacto. Me pidió esto, yo debo decidir sobre eso. Lo acoja o no, pero Sí. hay que decidirlo. Las demandas incidentales, principalmente aquellas que se dan en el procedimiento de embargo inmobiliario, ¿se pueden considerar como un medio de inadmisión? Fíjese, las demandas incidentales, normalmente como el embargo inmobiliario es un proceso de orden público, donde los plazos son fatales, donde el procedimiento que se lleva es riguroso, una demanda incidental que usted haga debe estar sustentada primero en derecho. ¿Y cuál pudiera ser? Bueno, puede ser una demanda que ataque solo el procedimiento de embargo. Efectivamente. Puede ser una demanda que no ataque únicamente el procedimiento, que ataque el crédito. Sí, porque puede ser lo siguiente, se hacen demandas incidentales en el curso de un procedimiento de embargo y pudiéramos entender que pueden tener éxito o no, dependiendo de las circunstancias. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de este tema al regreso.